Como primera cosa, quiero pedir disculpas por el audio del video anterior, y es que lo grabé con un micrófono muy malo, o sea, un micrófono muy antiguo y básico que tenía por ahí. Y ahora al fin pude recuperar mi interfaz y espero que se note la diferencia. Lo que ocurre es que tenía muchas ganas de contarles este asunto de Godot. Y bueno, ¿cómo llegamos a Godot? Por un lado, investigando cómo es que se desarrollan los videojuegos, pero también desde otro punto de vista, yo por un tema de paz mental, desde hace un tiempo solamente estoy usando software legal en mi computadora, o pago la licencia o uso algún software libre. Y creo que hoy por hoy no hay una verdadera razón para usar algún software pirata. O sea, existen muchísimas alternativas gratuitas y todas de muy buena calidad. O sea, con las herramientas de código abierto puede llegar a los mismos resultados que con cualquier otra herramienta de pago. Y al ser Godot una herramienta de código abierto, al igual que como lo es Blender, me pareció la opción más lógica. Si lo que queremos es aprender a desarrollar videojuegos con Godot, Internet está repleto de tutoriales, algunos muy buenos y otros no tanto. Pero encontré un tutorial que lo explica absolutamente todo. Y cuando me refiero a todo, es todo. Desde cómo instalar Godot, a desarrollar el videojuego e incluso hasta exportarlo para compartirlo con tus amigos. Y me refiero al canal de Findemore. Findemore también es un desarrollador que se especializa en esta clase de videos largos y extensos donde se abarcan los temas a cabalidad, ya que Findemore, porque él no es el desarrollador indie que necesitas, pero sí el que te mereces. Lo que propone Finde es realizar una versión simplificada del juego Donkey Kong, la versión clásica de los arcades, pero acá es donde empiezo a mostrar mis propias falencias como jugador, porque al parecer todo el mundo tiene muy claro quién es Donkey Kong, y para mí el recuerdo más antiguo es el Donkey Kong Country de la Super Nintendo, y este juego lo recuerdo muy bien porque era el Popeye, según yo. Era Brutus el que lanzaba barriles a Popeye mientras Olivia estaba en lo alto. Y no solo eso, aparte de ser un gran ignorante, también creo que mi memoria es muy poco confiable, porque creo recordar claramente que mientras Brutus le tiraba barriles a Popeye, Olivia le tiraba corazones. Pero al parecer ese es otro videojuego completamente diferente. ¿Recuerdan cuando les dije que este tutorial lo explicaba todo? Para alguien como yo que va a realizar su primer proyecto en Godot, quizás todo sea un poco demasiado. Me refiero que hay muchísimas cosas que considerar: aprender el lenguaje, entender cómo se usan los elementos, las relaciones que hay dentro del mismo Godot, cómo son las interacciones y los llamados. Para alguien que no conoce la herramienta y no ha desarrollado ningún videojuego antes, puede ser una tarea bastante compleja de abarcar en un solo paso. A todo eso hay que sumarle que Finde es un programador con muchos años de experiencia y se esfuerza bastante por mostrar las formas correctas de hacer el llamado y escribir el código. Claro, en programación muchas veces lo protocolar no necesariamente es lo más simple. A veces hacer un código más sucio es más rápido y más sencillo cuando uno está iniciando. Pero si lo piensas, que enseñe desde el principio a usar mañas de programación tampoco es lo correcto. Debo reconocer que yo entré bastante confiado a trabajar con Godot,
debido también a mi propia experiencia como programador, y pensé que esto iba a ser ver un par de tutoriales, abrir el programa, ver el código y ver que todo iba a empezar a fluir por obra de magia. Tristemente no fue para nada así. Is that the Matrix? Yeah. You get used to it. I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, redhead. Debo de reconocer que me costó bastante trabajo poder seguirle el paso a este tutorial, básicamente por desconocimiento de la herramienta. En reiteradas ocasiones me encontraba en callejones sin salida porque las cosas no funcionaban, a veces debido por cosas tan simples como colocar una letra mayúscula o una minúscula en el código, o simplemente no habilitar un clic en alguna de las propiedades de los elementos. Es bastante frustrante entender que no sabes algo y ni siquiera saber cómo describirlo para encontrar la solución. Pero con paciencia y paso a paso logré sacar el juego adelante, o por decirlo así, mi propia versión del juego. Entender cómo funciona el entorno del desarrollo, cómo crear escenas y saber para qué sirven los objetos básicos del programa. Para mí era de suma importancia no solamente copiar el código propuesto, sino hacerlo propio, de forma de entender más profundamente qué es lo que estoy haciendo. Entonces, una de las primeras dinámicas que cambié del juego es que al medio, en la parte central del juego, el nodo 2D que hace de suelo por donde se resbalan los barriles, en mi caso usé unas bombitas, que esta parte central tuviera movimiento, y gracias a las físicas del juego esto le diera más dinamismo, o sea, algo más que sea más impredecible hacia dónde se van las bombas. Al principio no tenía muy claro ninguna idea, sabía que este suelo se estaba moviendo para distintos lados, pero decía, ¿qué puedo colocar ahí para que tenga sentido el juego? Y no fue hasta que se me ocurrió colocar esta especie de nave espacial, fue cuando ya todo fue cuando todo tomó como un rumbo, por decirlo así. Ya sabía cómo qué es lo que quería hacer con el personaje, cuál iba a ser mi enemigo y cuál iba a ser la meta a llegar. Intenté buscar las imágenes más genéricas posibles dentro de lo simple que podía haber en internet, pero creo que obtuve un buen resultado, considerando que era la primera vez que hacía algo como esto. También fue mi primer acercamiento al Animation Player, que es la herramienta para animar en Godot. Como la temática es espacial, agregué un fondo de la galaxia. La idea es que este fondo vaya girando lentamente, así como como se mueven las estrellas en el espacio. Quizás no se note mucho el efecto, pero era la idea que tenía. También intenté hacer una dinámica diferente, ya que algunas bombas caen más allá de la derecha, entonces dejé un espacio al final de la derecha. La idea es que cayeran como en algo que haga rebotar esas bombas, y las tire a la parte superior. Entonces eso le agregaría más dinamismo o más caos a a todo el juego. Y si bien estuve toda la semana tratando de averiguar cómo hacerlo, creo que en este momento que estoy partiendo no fui capaz de hacer que las bombas rebotaran hacia la parte superior. Creo que estudiando no debiese ser algo tan complejo de programar. Muchas cosas de las que personalicé en el juego las realicé en el script del personaje, que quizás no sea el lugar más adecuado para hacerlo, ni la mejor forma. Porque, a ver, por ejemplo, para marcar el daño del personaje, yo hago que se parpadee el color del personaje en rojo. Va parpadeando y cambia del color normal al color rojo por algunos segundos. Y eso en realidad lo debía haber hecho con un timer o con un controlador de tiempo. Y en realidad lo que hice fue hacer una variable que en cada ejecución vaya aumentando un valor. Entonces
cada vez que la variable pasa una decena, cambia el estado del color. O sea, en 50 se pone de rojo, en 40 se pone el color normal, en 30 se vuelve a poner rojo, en 20 normal, y así hasta llegar a 0. La verdad es una forma bastante mala de resolverlo, pero funciona. Incluso el código para mover el fondo, hacer rotar el fondo, la imagen de fondo, está dentro del personaje la función Physics Process, o sea, los procesos físicos, que no debería estar ahí, pero como digo, necesitaba llegar a un resultado con el poco conocimiento que tenía. Yo encuentro que como primer proyecto no está para nada mal. Hay un héroe, hay un villano, hay una forma de jugar. Y bueno, también una cosa que agregué, que no tiene el juego original, es que si el astronauta llega a la nave espacial, llega a su meta, obviamente, pero entra en un modo indestructible. Entonces te puedes caer, te pueden caer las bombas, te dejas de morir, entonces eres como inmortal y puedes jugar y explorar todos los rincones del juego. Si bien mi experiencia va más para el lado del 3D, aprender a realizar juegos en 2D es algo bastante entretenido. Primero muy frustrante, pero una vez que ya se sobrepasan las dificultades, es muy gratificante poder realizar un pequeño juego como este. Entonces, el siguiente proyecto va a ser tratar de hacer algo en 3D. Mm, no un juego completo, pero sí la base de uno. Entonces, eso va a ser en el próximo capítulo.